la idea de estas presentaciones es principalmente porque nosotros tenemos una inquietud, el grupo sobre todo del norte del país, que en trabajar con los pacientes de mesotelioma, porque tenemos una incidencia muy alta que va relacionado precisamente con la industria, ¿verdad? Como son ciudades industrializadas, son las cunas de Cemex, de etcétera, etcétera. Entonces tenemos una incidencia que ha ido creciendo y que sabemos que en los próximos años va a tener una proyección bastante importante. Entonces la incidencia en todo el norte del país, principalmente en los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, ¿verdad?, es sumamente alta a diferencia de los estados del sur. Entonces sí tenemos mucha preocupación porque vemos muchos casos, ¿verdad?, que desafortunadamente lo que ha pasado en ciudades de Europa y en ciudades sobre todo de Estados Unidos, en donde se detectó la incidencia, ya va a la baja precisamente por todas las situaciones reglamentarias que se han dado. Pues aquí en México es al contrario, ahorita vamos a vivir el pico de incidencia de esta enfermedad en los próximos años. Entonces, la epidemiología pues es una neoplasia maligna que realmente comentábamos que era poco frecuente considerando las otras patologías torácicas principalmente, aunque es una patología que puede ser también a nivel de peritoneo, de pericardio, de túnica vaginalis. Es un tumor primario principalmente de la pleura y muy infrecuente hasta los 50, considerando cuando se empezó a usar el asbesto. En Sudáfrica también se detectaron varios casos y en Estados Unidos pues la incidencia, como lo comenté, pues va hacia la baja. Pero en Europa, ¿verdad?, 5,000 casos por año y la incidencia ha aumentado y la proyección es que haya un pico todavía hasta el 2020. El próximo incremento, ¿verdad?, lo que comentábamos en países del tercer mundo. Entonces, la incidencia de mesotelioma en Europa se va a aumentar entre el 2015 y el 2020. Va a haber un aumento todavía en la incidencia y lo mismo va a pasar aquí en nuestro país y en los países latinoamericanos. La media del periodo de latencia son 40 años, o sea que lo que estamos viendo ahorita y lo que vamos a ver en los próximos 10, 15 años van a ser pacientes que estuvieron expuestos hace entre 30, 40 años, ¿verdad? O sea que realmente todavía falta mucho por ver de estos pacientes. El asbesto continúa siendo usado en muchos países, principalmente en el norte de Europa, ¿verdad?, que aún todavía no tienen una legislación adecuada contra el manejo del asbesto. Actualmente pues están viendo algunas alteraciones desde el tipo de vista molecular que también contribuyen a que se desarrolle esta enfermedad, con otras situaciones como otro tipo de contaminación, ¿verdad?, pero sigue siendo el asbesto principal. Entonces la etiología principalmente pues es la exposición laboral en un 80% por fibras largas de crocidolita, que son fibras derivadas del asbesto. También se habla de oncogenes virales, o sea, se ha visto una pequeña proporción de mesoteliomas en pacientes que tenían incubación de esta vacuna de polio que se puso antes de los 50, ¿verdad?, que desafortunadamente fue en el mono rhesus, que posteriormente se supo que estaban contaminadas. Hay anormalidades cromosómicas con estas lesiones, también radiaciones ionizantes, dióxido de torio y la exposición ambiental. Entonces el asbesto, pues como ya lo comentaron, procede del griego inextinguible, ¿verdad? Realmente es unas fibras, ¿verdad?, que en cuanto penetran al cuerpo no desaparecen, y su composición es a través de silicatos de magnesio, fierro, sodio y calcio. Las variedades principales pues son la variedad de las serpentinas, que son las más frecuentes, que son fibras curvadas, como vemos aquí, y es el crisolito por su color blanco, y es en el 90% de las exposiciones es por este tipo de fibras. Pero también otras que son más oncogénicas, los anfiboles, que son fibras rectas, como vemos aquí, tienen mayor riesgo carcinogénico, y puede ser la amosita, la crocidolita, la tremolita,
antofilita y actinolita. Estas son variedades de asbesto. O sea, como ven, no solamente es un tipo de asbesto, sino que puede haber. Y así es como se ven estas fibras, ¿verdad? Realmente vemos aquí que pueden ser impredecibles, ¿verdad? Porque pues obviamente estas están en magnitud, pero es lo que presenta la exposición. Y pues desde el punto de vista clínico sabemos que esta enfermedad tiene una mayor prevalencia entre los 60 y 70 años, aunque sí podemos verlo en pacientes más jóvenes que empiezan su exposición a los 18 años, por ejemplo. Sigue siendo una enfermedad de exposición laboral. Los varones generalmente hay una proporción de 5:1, pero en la actualidad, lo hemos comentado, está aumentando su frecuencia también en la mujer, ¿verdad? Y esto principalmente por exposición, sobre todo a nivel en el área que vive, ¿verdad? Las zonas que están cercanas a alguna fábrica que tenía este tipo de producción de asbesto, o personas que convivían con trabajadores que trabajaban con el asbesto. También la mujer se puede contaminar porque las fibras, como lo dicen, no se destruyen. Muchas veces en la misma ropa, ¿verdad? Se llevan en la ropa, se quedan incluso en los sillones, en las colchas, ¿verdad? Y todo eso no se tenía el cuidado y se va contaminando todas las personas que estén cercanas a la persona que lleva el asbesto. Se pueden ir contaminando, considerando que también hay una exposición genética que puede favorecer esta enfermedad. La mayoría de los mesoteliomas son unilaterales, generalmente del lado derecho, ¿verdad? Aunque no está exento el lado izquierdo. Y desde el punto de vista de los síntomas, pues principalmente el paciente se manifiesta por disnea. La disnea generalmente va a ser por un derrame pleural, dolor torácico, el tos y síndrome general, síntomas derivados de progresión cuando los pacientes ya tienen una enfermedad muy avanzada, un síndrome de vena cava superior, un taponamiento cardíaco y las metástasis a distancia, que generalmente, por lo que comentábamos de la probabilidad de vida del paciente, pues son poco frecuentes que logremos ver enfermedad metastásica. Generalmente el paciente muere más por enfermedad local que por enfermedad metastásica. Desde el punto de vista de radiología, tenemos que el derrame pleural pues es el síntoma principal, el engrosamiento pleural, que puede ser en coraza, la masa pleural y la pérdida del volumen del hemitórax afectado. Este es un trabajo que se hizo en el Hospital de Especialidad número 34 de Monterrey, en donde ellos hicieron una valoración de qué tipo de patologías se veían con el derrame pleural, y vemos aquí patologías infecciosas, y desde el punto de vista oncológico tenemos a los adenocarcinomas pulmonares, tanto epidermoides como adenocarcinomas, los diferentes tipos de enfermedades metastásicas por cáncer de mama o ovario, pero observamos aquí que el mesotelioma maligno ocupó un porcentaje importante en el número de pacientes que se valoraron por derrame pleural en este hospital. Este hospital es el que más valora pacientes de este tipo en el Seguro Social ahí en Monterrey. Y pues estas son las localizaciones que vemos aquí, las diferentes situaciones que pueden presentar en el pulmón, ¿verdad? Y vamos aquí pues el mesotelioma, que puede invadir tanto la pleura parietal como la pleura visceral. Desde el punto de vista de los procedimientos realizados para el diagnóstico de derrame pleural, precisamente en este hospital, en el Hospital 34, vemos aquí que la toracocentesis diagnóstica fue la principal forma de diagnóstico del derrame pleural, la biopsia pleural con aguja de Trucut en segundo lugar, la broncoscopía, la pleuroscopía, la biopsia por aspiración con aguja fina y en ocasiones biopsia de ganglio supraclavicular y mediastinoscopía. Observamos aquí que tanto la pleura visceral como la pleura parietal pueden estar afectadas y esta es la forma en cómo se van concentrando las fibras, ¿verdad? Y van haciendo daños, formando placas sobre el tejido pleural. Estas son las fibras a nivel del tejido mesotelial o de las células mesoteliales, cómo se van
infiltrando y se van quedando ahí, o sea, son precisamente como su nombre lo dice, inextinguibles, no desaparecen, sino que van haciendo daño. Y esta es la clásica radiografía de un paciente con mesotelioma, ¿verdad? Que observamos ya con una enfermedad, con un engrosamiento pleural, con una situación ya de invasión hacia ambas pleuras, incluso con posible actividad mediastinal. Cuando tenemos un paciente con derrame pleural, esa es una situación que generalmente no nos llega al oncólogo de primera instancia. Un paciente que abre con un derrame pleural muchas veces puede pasar hasta 3-4 años para que pueda hacérsele un diagnóstico. Aquí observamos que en este paciente tuvo un derrame pleural, pero no había datos francos de enfermedad en ese sitio. Posteriormente, ya el paciente tiene una evolución y sí se empieza ya a observar aquí ya las placas o los nódulos subpleurales, y en esta pues ya es una franca evolución de una enfermedad pleural. Esto conlleva, que esto lo vamos a ver más adelante, a que es muy importante en un paciente que tiene un derrame pleural buscar la etiología, y si no tenemos esto, pues realizar una biopsia abierta. No quedarnos nada más con el diagnóstico citológico, que esto es muy frecuente que suceda en los pacientes y es una situación que muchas veces hace que no tengamos un diagnóstico oportuno y que el paciente desarrolle una enfermedad avanzada. Este es una característica desde el punto de vista tomográfico de un paciente con mesotelioma. Aquí vemos el engrosamiento pleural sólido de la pleura parietal en todo el hemitórax derecho, el derrame pleural, ¿verdad?, que también manifiesta, es bilateral propiamente, y las adenopatías mediastinales, que ya obviamente es una enfermedad avanzada, y estos son diferentes casos clínicos que tenemos desde el punto de vista tomográfico. Observamos aquí en la radiografía de tórax, vemos aquí el engrosamiento pleural pues ya muy difuso, ¿verdad?, que precisamente es lo que ya manifiesta y los nódulos subpleurales que es muy frecuente ver en los pacientes y en el estudio de tomografía. Entonces, todas estas son datos que nos deben de dar el diagnóstico desde el punto de vista de imagen, ¿verdad? Y es importante realizar un procedimiento mínimo de invasivo, ¿verdad?, para poder realizar el diagnóstico. Pues como todas las patologías oncológicas, esta enfermedad también tiene una etapificación, y de acuerdo a la etapificación, pues esto va a depender cuál es el tratamiento, como sabemos, ¿verdad? Desde la etapa 1 hasta el T4, ¿verdad? Dependiendo del grado de invasión que tenga desde el punto de vista de la clasificación TNM, y la estadificación nodal, que pues no es poco frecuente también observar afección ganglionar en este tipo de pacientes. Los factores de mal pronóstico, que esto es muy importante cuando observamos a nuestros pacientes para saber cuál va a ser la valoración pronóstica, es que el paciente haya tenido un deterioro del estado general, que sea del sexo masculino, la mujer tiene mejor pronóstico, pacientes con mayores de 75 años, estirpes que no sean epiteliales, que sean de sarcomatosas, ¿verdad? Por ejemplo, la trombocitosis, que es una cosa que observamos con mucha frecuencia, la deshidrogenasa láctica mayor de 500, leucocitosis, anemia, pérdida de peso, dolor torácico y disnea, y estadios distintos al 1A, que pues obviamente son pacientes que no van a ser candidatos a un procedimiento quirúrgico y entrarían ya en otro tipo de tratamiento. Y las etapas clínicas dependiendo del estadio que tengamos de nuestros pacientes. El PET no es una cosa que hagamos de rutina, obviamente, en los pacientes con mesotelioma, pero esta es una situación que se observa, ¿verdad? Igualmente el engrosamiento. Para lo que nos serviría el PET, pues es para ver la diseminación hacia dónde se extiende. Muchas veces aquí puede haber diseminación también a lo que es el peritoneo, ¿verdad? A través del diafragma se puede extender la enfermedad hacia el peritoneo, y pues obviamente ya es también un estadio más avanzado. Una situación general del tratamiento que se ofrece a este tipo de pacientes obviamente va a depender de la etapificación, la pleurectomía o decorticación por toracotomía, que luego se va a profundizar más por el doctor Treviño, la neumonectomía extrapleural, la radioterapia, la resección ampliada más quimioterapia,
que actualmente pues lo más utilizado es el Pemetrexed, quimioterapia pre o posoperatoria con suplementación de ácido fólico y vitamina B. Dependiendo de las características del paciente es como vamos a tratarlo. Los criterios de respuesta siempre tienen que ir invalidados por tomografía, por PET, si es posible realizarlo, y siempre buscamos la posibilidad de que estos pacientes, ya sea que sean de inicio no resecables o resecables, tengan la posibilidad de podérseles ofrecer un procedimiento quirúrgico especializado como lo que está comentado aquí, porque sabemos que esto es lo único que en un momento dado va a cambiar su sobrevida. Actualmente, ¿verdad? En el equipo que hemos trabajado ya multidisciplinario, tenemos pacientes que han evolucionado hasta 3 años, o sea, tenemos pacientes vivos sin enfermedad de 3, de 4 años, o sea que realmente esto no se había logrado, ¿verdad? Entonces, claro que esto se ha logrado con la multidisciplina y con el insistir, ¿verdad?, en el tratamiento en este tipo de pacientes. Y la supervivencia media pues va entre 6 o 12 meses, como lo comenté, pues sí depende del estado general del paciente y del pronóstico, la cirugía, qué tipo de procedimientos se pueden hacer en nuestros pacientes, el tipo de radioterapia, que debe ser una radioterapia en equipos de última generación y que de preferencia sea intensidad modulada, que luego lo vamos a ver, la quimioterapia, otros tipos de procedimientos que son la quimioterapia intrapleural, que el HIPEC, ¿verdad?, que no lo hacemos obviamente de rutina, pero es un procedimiento que también ha mostrado beneficios importantes en estos pacientes y que también ofrece después de la cirugía una situación de control muy alta. La fototerapia dinámica, la terapia génica, que es hacia donde vamos, la inmunoterapia, y la situación paliativa que debe prevalecer en nuestros pacientes. Este es un protocolo de tratamiento del Princess Margaret y como vemos aquí, pues ellos también primero hacen la revisión patológica, posteriormente, si lo requiere el paciente, la pleurodesis, la estadificación, obviamente. Generalmente cuando son etapas avanzadas, pues son tratados con quimioterapias basadas en platino, se hace una radiastificación y se busca nuevamente que ese paciente que inicialmente era irresecable, hacerle una neumonectomía extrapleural y posteriormente la radiación hemitorácica. Esto, como vemos aquí, es una multidisciplina y es como actualmente debemos de trabajar en el tratamiento del mesotelioma, porque va a ser la única manera de ir viendo un cambio, ¿verdad?, en el pronóstico de estos pacientes. Las conclusiones de los expertos en el Congreso del JALS, que bueno, este congreso se desarrolla cada 2 años, y ahorita ya va a ser cada año a nivel mundial, y esto es un congreso exclusivo para tumores torácicos. Es un congreso que vale mucho la pena y ahí se dan los últimos avances que hay en la patología torácica oncológica. Y bueno, ellos comentan como conclusión para el mesotelioma la identificación y validar factores pronósticos o predictivos para los pacientes con mesotelioma maligno. Esta enfermedad fue altamente variable en su historia natural y se tiene en la mayoría de los pacientes una estadificación subóptima. Se requieren factores pronósticos para discriminar entre los pacientes con biología favorable, que es lo que se tiene que buscar, cuáles pacientes se van a beneficiar de un tratamiento multimodal y cuáles de entrada por la biología desfavorable solo requerirían paliación y no requerirían un tratamiento intensivo. Se necesita predecir biomarcadores para identificar los pacientes que de entrada van a tener un pronóstico desfavorable y quienes de ese pronóstico desfavorable podrían responder a un tratamiento específico. O sea, la conducta pues es obviamente la búsqueda de factores predictivos tanto de respuesta como de tratamiento. Concluyendo, pues sabemos que clínicamente el primer dato en estos pacientes es el derrame pleural, a lo que va a llevar la toracocentesis, el aspecto macroscópico desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista radiológico. Sabemos que es un tumor infrecuente, pero pensamos
que en los próximos años, de hecho de 5 años a la fecha, esto ha aumentado y cada vez estamos viendo más. Nosotros hace 5 años la incidencia, por ejemplo, en el seguro de Nuevo León vimos 14 casos. Ahorita, en lo que va del año, eso ya llevamos 25 casos, ¿verdad? O sea, y vamos a ir aumentando considerando la situación que les comenté con respecto al pico que va a tener la enfermedad. Y generalmente el 90% van a ser por exposición a asbestos, la clínica disnea y dolor torácico, el engrosamiento masa pleural en el estudio tomográfico y se requiere obviamente de identificación por inmunohistoquímica para poder validar el diagnóstico de mesotelioma. No hay otra manera de validar un diagnóstico de mesotelioma si no se hace un estudio de inmunohistoquímica. El TAC torácico es la base del diagnóstico, como sabemos, y generalmente pues, son pacientes con un pronóstico adverso por la situación de que ya vienen en etapas avanzadas. Se logra hacer cirugía en muy pocos casos, pero pues es hacia lo que vamos, ¿verdad? Precisamente buscar esquemas de quimioterapia y radioterapia que en un momento puedan hacer que estos pacientes lleguen a ser resecables, y la quimioterapia se debe ofrecer a pacientes con una buena situación clínica. Muchas gracias.